Vamos ahora, si os parece, al siguiente ponente de esta mañana, es Albano de Alonso. Os presento quién es Albano de Alonso. Es filólogo, licenciado en Ciencias de la Información y máster euro-latinoamericano en Educación Intercultural. Ejerce como profesor de Lengua y Literatura desde el 2006 y dirige en la actualidad el Instituto San Benito en Tenerife, en Canarias. Por favor, os pido un poco de silencio. Muchas gracias. Gracias. Recibió la Cruz al Mérito Civil por su labor en la enseñanza y como impulsor del proyecto internacional de cooperación digital El Español como Puente. Colabora el señor Albano de Alonso, colabora habitualmente en la sección de educación de medios como El País, Infolibre, El Diario de la Educación, y ejerce también una labor divulgativa desde hace varios años en su blog, que es muy recomendable y que os pedimos que también visitéis su blog. La ponencia de Albano girará en torno de tres ideas complejas, ¿no? Que es la equidad, la inclusión y el bienestar digital, ¿no? Nos preguntamos si estas tres palabras tan importantes son una utopía, una posibilidad, son reales, ¿sí? ¿Pensáis que sí? ¿Sí o no? ¿Qué me diríais? ¿La equidad, la inclusión y el bienestar digital es una utopía o una posibilidad? ¿Qué diríais, utopía o posibilidad? No os oigo. Posibilidad. ¿Tenéis claro que es posibilidad? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues vamos a ver. Hacia una defensa del bienestar digital en la escuela nos lo presenta Albano de Alonso. Un fuerte aplauso para él. ¿Dónde está? Gracias. Albano, antes de empezar, Muchas ¿es más gracias. utopía o posibilidad? Es que han dicho posibilidad. Vamos a partir precisamente de... ¿Pero tú qué dirías que es más? Posibilidad, pero vamos a partir de utopía también. Muy bien. ¿Vale? Adelante. Vamos a partir del significado. Gracias. Buen día, buenos días. Gracias al clúster por la invitación y gracias también por seguir organizando encuentros de estas características que considero que son muy necesarios para seguir aportando esa visión de esa, como decía María, me parece, hace un momento, de esa pedagogía de las preguntas que es muy necesaria en esta escuela tan convulsa, tan llena de interrogantes, ¿no? Con todo lo que significa eso, la palabra interrogantes, ¿no? Estar en medio de las preguntas, de los cuestionamientos, ¿no? Y eso es también lo que nos invitaba la ponencia de Cristóbal esta mañana. Bueno, pues ahí voy a intentar en 15-20 minutos, muy poco tiempo, lanzar retos, incógnitas a las empresas del sector, a los equipos directivos. Mi visión es como director de un centro escolar desde hace una serie de años, muchos años trabajando no solo en el aula, sino en los equipos de organización de los centros, en jefatura de estudios y en dirección sobre todo, y desde esa óptica de los centros, de la cotidianidad del día a día, intentar enfocar, bueno, al menos una serie de pinceladas, de datos, ¿no? De hechos y de circunstancias con las que nos estamos encontrando en este momento, ¿no? Tan lleno de interrogantes y de incógnitas. Bueno, utopía o posibilidad. A mí me gusta partir de la palabra utopía en su sentido etimológico estricto, ¿no? En cómo Tomás Moro nos hablaba de ese no lugar, el bienestar digital, de lo que, como Cristóbal nos comentó, empieza a hablarse por fin, ¿no? Como una parte más del bienestar de los niños y niñas, de la infancia y de nuestra juventud, empieza a incorporarse al debate educativo en este momento en el que estamos, ¿no? Entre las expectativas de esa curva de Gartner, de la que nos hablaba antes también Cristóbal, entre las expectativas y la realidad, cómo nos encontramos en un punto en donde, a partir de este dilema que muchos de ustedes conocerán, considero que no hemos sabido encontrar ese punto exacto en donde nos tenemos que ubicar entre la euforia y la realidad y la situación actual que estamos viviendo. Bueno, la parábola del erizo de Schopenhauer tiene diferentes aplicaciones. Bueno, yo la uso, por ejemplo, cuando le doy la despedida al alumnado de segundo de bachillerato en las orlas, y la uso también cuando hago referencias al papel de los medios de comunicación. Así hacía, por ejemplo, Iñaki Gabilondo en su ensayo El fin de una época,
cuando nos hablaba de que nos está costando encontrar ese punto exacto como dilema profesional también. Hay mucho de titular, mucho de dilema ético, de código deontológico de los medios de comunicación detrás de este discurso que está propagándose en medios de comunicación, un discurso alarmista y hasta cierto punto entre el sensacionalismo y el amarillismo. Bueno, pues los erizos, cuando sienten frío, se intentan acercar al erizo más próximo en el invierno para buscar el calor, ¿no? En esa pedagogía del encuentro, el calor del que está más próximo, pero si se aproximan demasiado, se pinchan con las púas del puercoespín y por lo tanto tienen que alejarse. Considero que nosotros estamos en esa constante búsqueda de esta visión crítica, de esta criticidad, de esta visión problematizadora en los centros, de este diálogo y de este debate social, en donde, vuelvo a repetir, creo que tienen bastante responsabilidad los medios de comunicación. Creo que estamos también buscando ese punto exacto. ¿Vale? Bien, y a partir de este dilema, a partir de estos retos y de estos símbolos y de estas metáforas de las que parto, les voy a poner un caso práctico. A partir de una experiencia que Cassiari, un escritor argentino, llevó a cabo, es un divulgador además con bastante presencia también en redes sociales, llamada El móvil de Hansel y Gretel. Él nos contaba cómo los relatos tradicionales, los cuentos tradicionales o algunos clásicos de la historia de la literatura podían ser alterados en su trama con la introducción de un dispositivo móvil, de un teléfono móvil. Él plantea en este vídeo, lo pueden consultar, es un vídeo de gran belleza y de mucho impacto. Él plantea cómo introduciendo un dispositivo electrónico gira la trama y perdemos la esencia de esos grandes clásicos. A partir de ahí se me ocurrió para mis clases de primero de bachillerato de este curso hacer una actividad en donde al alumnado de literatura le planteaba lo mismo. Para trabajar también los giros en las tramas narrativas, les planteaba introducir un dispositivo, por ejemplo, en el final de La Casa de Bernarda Alba o en otras obras, para que ellos observaran de qué manera pueden producirse giros en ese momento clímax de guión, por ejemplo, en una obra de teatro, o cómo pueden ellos repensar la literatura desde un punto de vista creativo, introduciendo dispositivos móviles. Bueno, salieron unas actividades muy interesantes y eso a mí me dio pie también a introducirlo en mi tiempo de búsqueda de interrogantes, ¿no? Preparando las clases en mi casa, en otras obras. Por ejemplo, en los viajes de Gulliver lo hice con el episodio del País de los Juins, en donde introduje también dispositivos móviles. El episodio del País de los Juins, que no es de los más conocidos de la novela de Swift, nos relata cómo el marinero Gulliver llega a un país gobernado de una manera armoniosa por seres inteligentes, por caballos, y en donde los seres humanos son esbirros, los yahoos, ¿no? Fíjense qué casualidades, cómo Yahoo evolucionó hacia a lo que luego se convirtió en uno de los primeros buscadores, ¿no? Hace unas décadas, al servicio de los seres nobles, pacíficos e inteligentes. Bien, le planteaba yo entonces a ChatGPT pues una serie de interrogantes, una serie de preguntas, a ver cómo, introduciendo el dispositivo en las manos de los Juins, de los caballos, pues se nos daba un escenario armonioso en donde el móvil, el dispositivo, era usado para compartir conocimientos, para generar debate, para establecer canales de comunicación y coordinación entre la democracia de esa sociedad de los Juins. Le hice una nueva pregunta a ChatGPT y le dije: introduce el dispositivo en manos de los seres humanos. El panorama desolador que se nos plantea en los viajes de Gulliver es un panorama en donde los seres humanos son los que usan las armas para destruir, los caballos, los Juins son seres armoniosos y pacíficos, y en manos de los seres humanos el móvil es un elemento de desencuentro, de desinformación, de toxicidad y de discordia. Entonces, en estos dos escenarios nos tenemos que mover. ¿Qué sociedad queremos para el presente y para el futuro, para nuestros hijos y para nuestras hijas? Si la sociedad en donde los dispositivos y las herramientas digitales y la digitalización se convierten
en un medio y un soporte para la concordia, como era el uso que me daba ChatGPT con los Yuins, con los caballos, o al contrario, como vemos a veces en las redes sociales y en los medios de comunicación y en interacciones a través de WhatsApp, ese medio de comunicación del que a veces se habla poco, pero que es la gran red en donde primero se introducen nuestros jóvenes a hacer interacciones y medios y formas de comunicación, si ese segundo escenario. Bueno, tenemos que empezar a hablar, por lo tanto, y quiero ya darles el mensaje, el titular, la tesis de lo que les vengo a defender aquí, de bienestar digital. Estamos en un momento, como ya anticipó Cristóbal en algunos momentos de su espléndida ponencia, de dar un giro ético a los dilemas de nuestro tiempo. Más allá de estrategia digital, de planes digitales, de acompañamiento digital, creo que debemos partir en los centros, estoy hablando ahora de los centros escolares, de que la estrategia digital es un medio y el fin es alcanzar el bienestar digital. Y que tenemos que incorporar con todos sus matices, con todas sus vértebras, este concepto a los claustros, a los equipos pedagógicos, a las reuniones de coordinación y a los equipos de coordinación de ciclo y demás, ¿vale? Porque se está dando una circunstancia en donde ese furor, esa explosión de restricciones, por una interpretación sesgada de las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado y posteriormente de las reuniones del Ministerio con las comunidades autónomas y a su vez de la regulación de la mayoría de las comunidades autónomas ya, una interpretación sesgada de lo que tiene que ser la digitalización y el acompañamiento digital en nuestros niños, en nuestras niñas y en nuestros jóvenes. Porque se están dando situaciones de exclusión social, entendiendo que exclusión es dejar fuera de un espacio. Y desde el momento que un chico o una chica pasa muchas horas delante de un dispositivo, está siendo excluido de una educación digital de calidad y, por lo tanto, se está sometiendo a nuevos índices y riesgos de vulnerabilidad. Y que los excluidos, como decía Dubet, los perdedores del sistema, ese alumno, esa alumna conflictiva, esa persona disruptiva, son los que más vulnerabilidad están presentando ante las nuevas situaciones, ante los nuevos escenarios, y por lo tanto, esos alumnos, esas alumnas son los que tienen que tener especial protección en estos derechos humanos que yo entiendo, y creo que todos los que están aquí en la sala lo compartirán conmigo. No podemos desvincularlos del mundo digital cuando hablamos de derechos de la infancia, ¿vale? Los niños y niñas siguen teniendo derechos en la red. No pasan a ser máquinas ni otras formas de inteligencia, entre comillas, cuando están en la red. Los derechos humanos son fuera de la red, son en este mundo de carne y hueso, corpóreo, y dentro de la red. Y nos estamos olvidando, bajo mi punto de vista, de lanzar este mensaje en las escuelas. Bien, bueno, porcentajes y datos, más o menos creo que todos los conocen, en función de la fuente y del momento donde los consultemos. Pues todos sabemos que ahora mismo la situación, aunque es cambiante, más o menos viene siendo esta. Los niños y las niñas de los 11 años ya empiezan a tener acceso a dispositivos y además a tener, y eso es algo que me preocupa mucho y creo honestamente, y ahí nos podemos meter en esta visión problematizadora que es debatible, pero soy un firme defensor de ello, que la escuela tiene su responsabilidad. Porque nuestros jóvenes, cuando llegan a sexto, primero de primaria, ya empiezan a tener acceso a dispositivos digitales, muchas veces sin control parental. El panorama de escuela del presente y del futuro que quiero ver para mis hijos y para mi hija, no es una escuela que permanezca al margen de estas circunstancias y de estos datos. Por lo tanto, los menores, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes que están sufriendo más esta exclusión digital, son esos menores que no están siendo acompañados, no solo allá afuera, porque el ejemplo de los progenitores, por supuesto, es vital. De hecho, bueno, no hay organismo que no haya mencionado en sus conclusiones y en sus recomendaciones el papel importante que tienen los progenitores y las familias en todo esto, sino también lo que hacemos dentro de las escuelas. Y la imagen que nosotros damos, como decía Freire, no solamente educamos con lo que hacemos, sino también y sobre todo con lo que somos. Bueno,
pues vamos a partir de la base de que tenemos que intentar trasladar a nuestros claustros y que las empresas del sector también pueden hacer una labor importante de acompañamiento y de concienciación, que tenemos una responsabilidad que asumir en ciberseguridad digital y en una cultura digital crítica que nos lleve hacia la emancipación y hacia el empoderamiento, como hemos visto en el inicio de la mañana de hoy, como veremos después, de los jóvenes a la hora de dar forma a las recomendaciones de los organismos internacionales en cuanto a que los niños y las niñas tienen que tener su presencia en la red, tienen que tener su voz, su papel. Ahora vamos a intentar establecer en los planes de trabajo de los centros que tienen que tener como objetivo ese que les dije, no un plan digital, no unas competencias, no unas áreas de la competencia digital que están sin concretar, esas 5 áreas de la competencia digital, sino tenemos que ir hacia el bienestar digital del que hablaba antes. Por lo tanto, Ulises, y volvemos a una nueva referencia literaria, cuando fue atado al mástil y vendado por sus marineros en el episodio del Canto de las Sirenas, el más conocido de la Odisea de Homero, bueno, fue privado de su libertad. Y ahí ayer Daniel Innerarity no pude estar en su conversación con Carlos Magros, pero me hubiese gustado porque precisamente hace hincapié en esta idea republicana de la libertad, en esta idea en donde la libertad no supone solamente los límites con la libertad del otro, sino que supone evitar formas de exclusión y evitar formas de opresión, porque eso es libertad. Y si la escuela excluye el bienestar digital de su discurso, de sus líneas de trabajo, de sus objetivos, de sus planes de mejora o de sus líneas de actuación, estamos volviendo a ese discurso, a ese mantra en donde los perdedores del sistema van siendo los mismos siempre. El centro que dirijo es centro referente de UNICEF. Ser centro referente de UNICEF es vincularse a los derechos de la infancia, llevar a la práctica las recomendaciones de cómo la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que ya viene a cumplir este año 35 años, me parece, se va adaptando a este mundo digital también. Y todas las instituciones principales tienen un plan de acompañamiento, un plan estratégico. No hay tiempo para abordarlas, pero es así, menos la escuela, que parece dar un viraje hacia el pasado, un viraje hacia esa psique, vamos a llamarlo así, tenebroso humano, en donde nuestros miedos nos hacen paralizarnos. Y eso no puede ser, y eso no puede ser. El mundo, y valga el préstamo, Marina Garcés hablaba, por ejemplo, de vidas vivibles, de mundo vivible, el mundo vivible que queremos para el futuro. Esta combinación de la humanitas con este universo digital pasa por entender de una manera crítica que nuestros jóvenes se van a desenvolver de una manera más profunda que nosotros dentro de unas décadas en un mundo digital, en esta inmersión. Bueno, los resultados de este estudio que aplicó UNICEF con 15.000 jóvenes en toda España, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y con el Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos, en el año 2022, reciente, justo después de la eclosión de la pandemia, nos daba datos preocupantes en ese momento, en donde la escuela no puede permanecer al margen. Los tenemos ahí, esos riesgos, ¿no? La exclusión digital y la falta de bienestar digital provoca situaciones como esta. Que saquemos de la escuela los dispositivos electrónicos no nos lleva a erradicar problemas sociales y estructurales, por ejemplo, como lo que nos ofrecen estos datos. Datos en donde, por cierto, también en otros puntos del informe se volvía a hacer hincapié en la necesidad de trabajar la identidad digital de una manera colaborativa entre empresas del sector, entre sociedad civil y escuelas, en ese empoderamiento digital que es necesario. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo está creciendo nuestra infancia, nuestros niños y nuestras niñas en el mundo digital? Desde el momento en que cuando el cerebro tiene gran plasticidad en los primeros años de vida, hasta que progresivamente se va incorporando hacia el tránsito de la pubertad y luego la adolescencia, nos encontramos que lo peor que le puede ocurrir para el bienestar de un joven, de un menor, es sentirse solo, porque, por ejemplo, en muchos informes, cuando se le da la voz a los jóvenes y participan y expresan lo que sienten cuando se acercan a una red social por primera vez, es que se sienten solos en la vida. Y esa soledad les lleva a encontrar acompañamiento, escucha, fíjense, están usando las redes sociales porque es ahí donde encuentran placer, bienestar, entendimiento. Entonces esa primera inmersión en las redes sociales nos está llevando a que nuestros jóvenes
aquí tienen los datos, ¿no? Entren en el mundo digital con escaso acompañamiento del entorno educativo y con escaso acompañamiento también de las familias. Están accediendo a múltiples redes sociales con 11 o 12 años, pues con escaso control parental, con poco conocimiento de los progenitores y también de las escuelas en cómo se puede establecer un acompañamiento del control parental y del conocimiento de cómo se usan los datos por parte de la familia. Los niños y las niñas, por ejemplo, en el último informe en la última recomendación de la adaptación de la Convención de los Derechos del Niño a la situación actual, después lo veremos al final, hablaban de que les gustaría conocer qué ocurre con sus datos, que a veces pensamos que los niños como que están al margen de todo esto, pero ellos lo decían, ¿no?, en las entrevistas que hicieron, que luego germinaron en la última adaptación de la Convención de los Derechos del Niño al mundo digital. Bueno. Barreras no solamente en el acceso, y hablamos a las barreras de los más desfavorecidos, de los vulnerables ante el sistema, sino barreras estructurales que nos hacen alertarnos, o nos deberían hacer alertarnos hacia cuáles son las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los niños que no logran acceder a una educación digital de calidad en las escuelas. Restricciones cerradas que no nos permiten en esta mirada, en esta migración de la mirada, como por ejemplo nos dice Valeria Mata, esta migración de la mirada que nos hace desde un punto de vista antropológico entender que hay nuevos interrogantes que tenemos que hacernos, por ejemplo, ante situaciones que son estrictamente restrictivas, pero que son ridículas. Les voy a poner un ejemplo. En los centros escolares de Canarias, en donde ahora mismo están prohibidos los dispositivos electrónicos, en la ESO, pues prácticamente, por ejemplo, tenemos alumnado que nos ha llegado, inmigrantes, en la última oleada desde el año pasado, contundente y preocupante que tenemos de inmigración irregular por la vía de entrada en pateras del África subsahariana, pues por ejemplo nos encontramos con realidades en donde, como el centro tiene prohibido los dispositivos, el alumno que tiene una barrera de acceso idiomática, en este caso, no puede usar una tablet. Es absolutamente dantesco que estemos planteándonos por qué a un alumno, a una alumna en especial condición de riesgo y vulnerabilidad, no puede tener acceso a un dispositivo electrónico simplemente porque la norma, una norma hecha para la generalidad, nos dice que ahí no se puede usar un dispositivo electrónico. ¿A quiénes estamos dejando fuera? ¿Qué brechas estamos aumentando? No solo digitales, sino también estructurales cuando hablamos de esto, ¿no? Entonces, yo creo que en esa posibilidad tenemos que llevar a los claustros el discurso reflexivo de que estamos dejando fuera, de que estamos excluyendo a muchos menores del mundo digital, de una educación digital de calidad. Y ahí tenemos que convertir a los claustros en espacios de reflexión sobre cada uno de los puntos de cuál es nuestra estrategia digital que vamos a seguir para este acompañamiento digital digno de un futuro mejor, ¿no? Y sí que estamos dejando a muchos niños y a muchas niñas fuera en este proceso de gobernanza que tiene que ser compartido, ¿vale? En este cuestionamiento de la libertad, en donde el alumno o la alumna es menos libre desde el momento que tiene menos competencias digitales, en que al principio, en la explosión de la digitalización, entendimos que la horizontalidad era lo mismo que, bueno, café para todos, que igualdad o que libertad, y no era así, ¿no? Y que en esa idea utópica de horizontalidad nos quedamos en la frontera. Bueno, ideas también extraídas, ya voy cerrando, para pasar ahora a la conversación, que me parece lo interesante, de Daniel, en un artículo de hace un par de años en El País, nos comentaba la fuerza de los algoritmos y los datos, y de cómo al final los datos que le damos a la máquina marcan luego el flujo de comportamiento de los menores en Internet. Por eso el mensaje y el ejemplo que tenemos que dar a los niños a la hora de buscar información, pues tiene que ser el opuesto para que se generen árboles de pensamiento en Internet, pues completamente distintos, ¿no? Y que puedan acceder a otro tipo de información, porque no puede ser que el producto empiece a ser la infancia, sino que la infancia tiene que entrar a formar parte de esos procesos de digitalización más dignos, ¿no? Bueno, planteamientos para que los lleven a los centros y voy acabando ya. Tenemos una estrategia digital definida, centrada en esa búsqueda del bienestar digital, que creo que es el horizonte, la meta. ¿Qué estamos haciendo con los soportes que nos están llegando a los centros, después de la pandemia especialmente, con los recursos? ¿Hay para todos? ¿Se está haciendo un seguimiento del uso racional y equitativo de esos recursos? Si no se está haciendo, ¿por qué? ¿Vale?
¿A dónde nos está llevando la regulación? ¿Vale? Lo veremos después en la conversación. Bueno, el debate sobre las pantallas, la sobredimensión del debate, no porque no sea importante, sino porque creo que es un debate que está haciéndonos alejar el punto de vista de la óptica hacia otras dimensiones, y el acompañamiento que están recibiendo nuestros niños y niñas, que tiene que ser, ya les digo, desde el conocimiento de cómo se aplican los filtros de control parental en casa, y ahí la escuela tiene una labor divulgativa importante. Hay instituciones, desde INCIBE, la Agencia Española de Protección de Datos, que ya se están pronunciando en la necesidad de que la escuela se inserte en este marco, hasta la labor que pueden hacer los docentes, y no me refiero solamente a los docentes, a los coordinadores TIC, que se pueden sentir solos ante estas realidades que son desbordantes, ¿no? Bueno, la multiplicidad de opciones en Internet, la accesibilidad, las barreras que se están encontrando, y asumir y entender y comprender de una manera equilibrada y justa que la vida en gran parte es en línea, y que esa vida en línea tiene que hacer que los padres y los profesores, las profesoras, se sientan seguros cuando les dan una tablet o cuando les dan un móvil a un alumno, porque navegan en un entorno protegido y con un principio de equilibrio y de optimización de datos. Bueno, ejemplos en nuestro centro llevamos a cabo hace unos años el proyecto Español como Puente, en donde fue justo antes de la pandemia, luego la pandemia nos dio la lección de que tuvimos que recurrir a la emergencia de lo digital. Ya empezamos a establecer contactos, mi alumnado de lengua castellana y literatura, con entornos marginales para poder trabajar en línea destrezas colaborativas y destrezas de aprendizaje de español, por ejemplo, aquí con alumnos de Anantapur en la India y allí con alumnos en Casa África de Camerún, y el alumnado se sintió partícipe de esa comunidad y de esa pedagogía de la escucha. Bueno, últimas ideas, y si pueden acceder a través de la aplicación a la presentación, por si quieren coger alguna de ellas, en las cuestiones que yo, humildemente como director, considero que deben entrar a formar parte de esta estrategia digital nueva que nos lleve de una vez por todas, no a hablar de planes digitales, sino a hablar de lo que ya nos dice la Convención de los Derechos del Niño desde el punto de vista que hace un par de años, en la observación número 25, nos dijo, que es que tenemos que adaptar el marco de convivencia al mundo digital. Bueno, gracias. Ahora pasamos un poco a la conversación y ahí vamos a intentar